Señor, muchas gracias te damos por darnos una nueva oportunidad de proclamar tu palabra, de hablar de lo que tú has revelado para nosotros. Señor, esta lumbrera que nos guía cada día de nuestras vidas. Te alabamos porque hoy tenemos esta oportunidad de ir y ahondar una vez más en esta revelación. Rogamos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas con el mensaje de tu palabra y que podamos, Señor, nosotros recibirlo con humildad y con anhelo, en el nombre de Cristo. Amén. Hemos dicho hasta ahora que conforme a lo que David había explicado de la palabra de Dios, habían efectos que se habían producido en su vida que él podía declarar con claridad. Y uno de ellos era que la palabra de Dios lo había purificado, o dicho de otra manera, que lo había santificado. Que David, su corazón y su andar había sido perfeccionado por la palabra de Dios. En el verso 9 él dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cristo, para reafirmar ese efecto santificador de la palabra de Dios, en su oración al Padre, orando por sus discípulos y por consecuencia por nosotros también, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De modo que David reconocía que si algo había transformado su vida y su corazón para tornarlo hacia el bien, era lo que él llamaba los juicios de Dios, los estatutos de Dios, que son sinónimos de su palabra. Otro efecto que veíamos es que la palabra de Dios en David había producido inteligencia, sabiduría. Él dijo: tú me has hecho, tu palabra me ha hecho más sabio que mis maestros o enseñadores. Tú me has dado inteligencia con tu palabra. Y eso, hermanos, eso es innegable. Cada creyente que ha ahondado en la palabra de Dios y la guarda es un hombre y una mujer sabia. Sobrepasa el estándar de los demás en este mundo. Se conduce con sabiduría. Tiene propósito en su vida. No cae fácilmente en las trampas del diablo, porque la palabra de Dios es su lumbrera, es su guía, que lo aconseja constantemente cuando él, producto de estar viviendo en un mundo caído, es seducido o tentado por el diablo. La palabra de Dios viene y lo alumbra. Un faro le dice: cuidado. Así que David había encontrado que la palabra de Dios era ese faro, esa luz que constantemente lo guiaba. Y un tercer efecto que vimos la semana pasada, que había producido en David la palabra de Dios, era que lo había quebrantado, lo había humillado. Y que esa acción de Dios de humillar a David por medio de su palabra, lo había hecho un hombre igualmente más acorde con la voluntad de Dios, más sometido y más dispuesto a andar en los caminos de Dios. Él dijo que antes de ser quebrantado él andaba descarriado, pero que ahora él guardaba los estatutos del Señor. De modo que decíamos que el Señor usó su palabra para quebrantar a aquel pastor de ovejas que hacía, visto de manera superficial o a grosso modo, quizás David no se podía presentar como el modelo de altivez o de orgullo, pero viendo la escritura vemos que sí, que en todo ser humano existe esa inclinación a la altivez, al orgullo, y recordar que el orgullo y la altivez fueron la razón de que Satanás, aquel querubín creado
perfecto, ese orgullo lo hizo que en él se encontrara iniquidad. Fue el orgullo y la altivez. Y ese mismo, digamos, carácter y esa misma manera de conducirse es la que Satanás quiere impregnar en el ser humano. Mientras Cristo enseña la humildad y dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, Satanás enseña lo contrario, el orgullo. Mírate a ti mismo. Y Dios tiene que quebrantar al ser humano para que lo mire a Él y sepa que grande nada más es Dios. Poderoso nada más es Él. Nosotros vivimos porque Él vive. Y el que está separado de Dios está muerto. No importa lo fuerte que parezca estar, sin Dios no hay vida. En esta mañana veremos un cuarto efecto que produce la palabra de Dios en la vida de David y que debe producirlo en nuestra vida también. Y es el celo por la palabra de Dios. El celo por la palabra de Dios. David amaba la palabra de Dios y su amor se demostraba en que era un hombre celoso de ella. Celoso no solamente de la palabra, sino de aquel que la dio, del Señor. Vamos a ver algunos versículos en el mismo Salmo que nos muestran que es así. En el verso 139, David dice, mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Fíjese que David no se siente mal con sus adversarios, con sus enemigos, porque lo traten mal a él. David no se ofende porque le digan de todo, como le dijo Simei, que le dijo sanguinario, le dijo hombre violento, le dijo un ejecutor, un matador, un derramador de sangre. David no se ofendía, y cuando los hombres de David intentaron matar por esas palabras a Simei, David le dijo, no, déjenlo que hable todo eso. Quizás el Señor usa esa palabra para mí, para quebrantarme. David no se sintió mal y no buscaba, digamos, que lo respetaran su honor. Pero cuando la palabra de Dios era quebrantada por sus enemigos, ahí sí salía David. Mi celo, dice David, mi celo no es porque a mí me ofendan. Mi celo es, Señor, porque tus palabras la han dejado en el suelo y no la obedecen y no la aman y no guardan tu palabra. ¿Y por qué celaba tanto David la palabra de Dios? En el verso 140 dice él esto de la palabra. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Sumamente pura. Ahora, cuando tú tienes una noción, un criterio de que algo es tan perfecto, ciertamente que tú vas a celar eso. David decía, pero ¿cómo es que estos impíos, estos hombres, no aman tu palabra? Es que tu palabra es tan buena, tu palabra es tan recta, es tan perfecta. Es una palabra que a mí me ha hecho sabio. Es una palabra que a mí me ha dado luz. Es una palabra que me ha santificado, que me ha librado de la muerte. Siendo que tú has dado algo tan bueno, Señor, y veo que los impíos no la guardan, yo me pongo celoso porque veo la maldad en ellos, porque sumamente pura, perfecta es tu palabra.
en este hombre había un verdadero celo por la revelación de Dios. Algo que falta en el pueblo de Dios. David consideraba enemigos y adversarios no aquellos que peleaban cuerpo a cuerpo contra él, sino aquellos que iban en contra de Dios. Esos eran sus verdaderos adversarios. Hoy en día nosotros debemos mirarnos y decir hasta qué punto nosotros defendemos y somos celosos de la palabra de Dios. Porque la iglesia de nuestra generación no está haciendo esto, mis amados. La iglesia de nuestro tiempo ha perdido el celo por la palabra de Dios. Y la ha cambiado ese celo por una palabra que se llama tolerancia. Pensando que si somos tolerantes, vamos a ganar más hermanos, más amigos que lleguen a la iglesia. Y toleramos. Y una persona quebranta la palabra o la tuerce, y para que no se ofenda, nosotros nos quedamos callados. No decimos nada. La guarden ellos o no la guarden, respeten la persona de Dios o no la respeten, nosotros en este tiempo nos hemos convertido tan tolerantes que nos da igual y le llamamos hermano a aquel que es un idólatra. Llamamos hermano a aquel que anda en fornicación, en adulterio, en todas las cosas, y todavía no le decimos a esa persona que está rompiendo, quebrantando la revelación de Dios. La tolerancia ha sustituido el celo que debe existir en el hombre y la mujer de Dios. Y saben que un filósofo británico dijo las siguientes palabras, que la tolerancia es la virtud de aquellas personas que no tienen convicciones. Tolerancia es una virtud de aquel hombre que no tiene convicción. Y yo asumo eso como algo correcto, como algo que es verdad. Porque cuando tú tienes convicción, y más convicción de que sumamente pura es la palabra de Dios, cuando tú estás convencido de que es así, entonces tú no vas a tolerar cualquier cosa. Tú vas a respetar. Y por tu convicción, la convicción no es algo que tú, ¿verdad?, decides y por ti mismo dices, no, yo es que ya yo tengo mi convicción sobre esto. No, la convicción es sobre algo racional. Los principios bíblicos son inviolables. La palabra de Dios es eterna, como decía la alabanza, va a permanecer. Por tanto, esta conducta de la iglesia ahora mismo a ser tan flexible con aquellos que no guardan la palabra de Dios, no se corresponde con el celo que debe tener un hombre y una mujer de Dios por la palabra. Si amo la palabra de Dios, la voy a celar. Voy a considerar que aquellos que la quebrantan, yo no los puedo llamar como mis compañeros, como mis hermanos, aquellos que constantemente la repudian. No, yo me alegro con lo que me dicen, dice David, a la casa del Señor iremos, con los que guardan la palabra del Señor, con ellos es nuestro deleite, o debe ser nuestro deleite. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Verso 136, perdón.
Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Lloraba yo, dice David, porque los impíos no guardan tu ley. ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos que el nombre del Señor es tomado en vano, como ocurre tantas veces, cuántos de nosotros nos airamos? A mí me molesta gravemente y siento una repulsión enorme cuando veo estos matrimonios de dos hombres besándose. Eso es algo tan terrible para mí, pero ustedes saben qué es lo que más me duele. Es porque el Señor dijo que eso le causa abominación, que es abominación a Él. Y por más que yo sienta repulsión al ver esto, nunca será igual que la que Él siente. Porque Él es santo, perfectamente santo. Yo soy santificado por Él. De modo que la repulsión que Dios siente cuando ve esas personas haciendo eso es grave, terrible. Nosotros no podemos jamás ni siquiera imaginarnos cómo un Dios santo, perfecto, y que ha dicho, no hagan eso porque me siento abominación, cómo Él puede sentirse en ese momento. Si yo me siento mal, un hombre imperfecto, cuando veo dos mujeres besándose y haciendo todo tipo de cosas y los hombres también, y saliendo en la televisión y en los desfiles orgullosas y orgullosos de expresarse de esa manera, el celo por la palabra de Dios me debe llevar a mí a decir, estas personas son, conforme a la palabra de Dios, son una abominación. Y lógicamente, si yo digo eso, lo digo en las redes o lo digo públicamente, yo voy a ser una persona atacado, voy a ser una persona poco popular. Olvídese de influencer. Yo no voy a influir a la cantidad total, o sea, cantidad, digamos, mayor de personas. Si tengo 1000 amigos en las redes, quizás 3 o 4 reaccionan a una publicación en la cual yo censure a esas personas. Porque ni siquiera nos queremos identificar con una publicación que censure lo que está mal contra la palabra de Dios. Ni siquiera queremos identificarnos compartiéndola o dándole me gusta o lo que sea. ¿Por qué? Porque, es que si le doy me gusta, fulano que es homosexual se va a molestar conmigo. Y él es compañero de clase, está en el grupo. Y yo le estoy predicando para que el Señor lo traiga, pero si apoyo esta publicación, se va a molestar mi amigo. Falta de celo, falta de jugártela por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender que, como dice la palabra, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Ser impopular en este mundo, pero que la vida no nos corra sin nosotros manifestar un amor y una devoción grande por el Señor y por lo que Él ha revelado como la regla de fe que debemos seguir. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaron tu ley. David era un hombre celoso de la palabra de Dios. En el verso 158, la tercera declaración que él hace con respecto a su celo, dice, veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Nótese que en las tres declaraciones David muestra que él no se molesta
porque lo ofendan a él, sino que su disgusto está porque las personas no guardan la palabra de Dios. Es que él dice, Señor, es que debieron guardarla, deben someterse porque tú la has dado en primer lugar. Segundo, ella es tan beneficiosa para el ser humano que si el ser humano no lo hace es por malo. Si no guarda tu palabra es porque tiene un corazón perverso. Sí, había un celo constante en este hombre. Y eso claramente dice que era un hombre que amaba a Dios y su revelación. Un hombre que entendía que Dios le había dado en sus manos un tesoro invaluable que él llamaba sumamente puro. Esa es la Biblia que tú y yo tenemos en nuestras manos, que cada día nosotros hojeamos. Cuando nosotros consideremos que esa es la palabra del Señor así como ha sido revelada, que es el consejo de Dios, entonces vamos a tener muchísimo más devoción, más amor por esto que Dios nos ha dado. David en el Salmo 139, del verso 19 al 22 dice: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Ahí está. Hombres sanguinarios y perversos. ¿Por qué, David, tú le llamas así? Porque ellos hablan blasfemias contra mi Dios. Celo porque el hombre habla mal de Dios. Hermano, si de ti hablan cantidad de cosas, no te sientas mal. Pablo entendía que a él lo murmuraron, a él lo detractaron. Una de las propias iglesias que él fundó, la iglesia de Corinto, lo había menospreciado y le había dado más honor a aquellos que llegaron después a predicar la palabra allí y que eran falsos, que al propio apóstol Pablo, que había fundado esa congregación. Y Pablo dijo: no hay problema. Ustedes reinan, ustedes están bien. Mientras tanto yo estoy atribulado. Y ustedes se enferman y yo enfermo. Yo estoy preocupado siempre porque sobre mis hombros están ustedes, decía el apóstol Pablo. Pero Pablo no se ofendía por lo que pudieron, digamos, pensar o decir de él. Ahora, cuando alguien hablaba y blasfemaba el nombre de Dios, Pablo salía en defensa rápidamente. Y lo vamos a ver en varios textos que tenemos esta mañana para verlo. Pero lo que quiero decir es que David aquí decía: estos hombres son sanguinarios porque hablan blasfemias contra el Señor. Y él dice: tus enemigos toman en vano tu nombre, Señor. Y dice él: no odio, oiga qué palabra usó David, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Sí, dice David, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Con esa revelación que tenía David, David podía decir: el que habla mal de mi Señor es mi adversario. El que injuria al Señor es mi adversario. El que blasfema de Dios es mi adversario. ¿Y quién es que blasfema de Dios? ¿Quién es que injuria a Dios? Tiene que estar lleno de espíritu de Satanás. Y como dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, no son personas físicas las que son nuestros adversarios, sino contra potestades, contra gobernadores, contra los principales autoridades que habitan en las regiones celestes, pero que usan a los hombres para blasfemar el nombre de Dios. Y David vincula
a los enemigos suyos como aquellos que usados por el enemigo, blasfeman del Señor. El celo de los hombres de Dios, por tanto, se debe dejar sentir toda vez que la palabra de Dios está siendo blasfemada. Esta generación debe predicar con muchísimo más convicción la palabra del Señor, aunque esto te acarree dificultades o pérdidas de amigos. Tiene un costo, pero es el celo debe llevarte a que se produzca eso en tu vida. Quizás el episodio más ejemplificante del celo que David tenía por la persona de Dios se encuentra en esa historia cuando él mata a Goliat. Dice allí que están en la batalla, este filisteo salía todos los días diciendo: venga un paladín de Israel y pelee conmigo y terminemos con esto. Así no hay que matar a tantos hombres. Peleamos uno de ustedes conmigo. Eso se usaba mucho en la guerra para evitar el derramamiento de sangre de miles y miles de soldados. Se retaban dos hombres para que si uno, el vencedor, ¿verdad?, pues tuviera el honor de que el otro ejército se rindiera. En este caso, Goliat usa esa estrategia, pensando que no iba a salir, no iba a haber uno de su estatura o de su estrategia y de su fuerza como luchador para retarlo. Y por 40 días el hombre hizo eso. 40 días saliendo todos los días. Dígame, y apareció uno. Y de Israel todo temblando. Ay, llegó la hora, ya viene Goliat, va a salir Goliat a amenazar. Y Goliat salía todos los días a amenazar a ese ejército. No aparecía nadie. Saúl comienza y dice: le voy a dar a mi hija y tantos y miles de ciclos de oro y de plata. Le voy a dar a mi hija al hombre que salga para que se case. Y no importa cuánto incentivo Saúl intentaba dar, nadie salía porque no quería perder la vida. Así que David en esa circunstancia llega, un muchachito, y entonces dice David: yo escucho algo acá. ¿Qué es lo que le harán al hombre que venciere a este filisteo? Verso 26 de 1 Samuel capítulo 17. David escucha: ¿qué es lo que le van a dar al hombre que mate a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras, este es el verso 37, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo, porque David se dispuso a ser quien retara al filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Imagínense ese monstruo enorme caminando hacia David y el escudero detrás de él. Y David sin escudero, solo, sin armadura, con solamente una honda y unas cuantas piedras. Y un ejército de aquel lado y el otro ejército de este lado. Y ese jovencito ahí parado y este grandulón frente a él. Así que Goliat se siente en sus aguas. Y dice: cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.
Entonces dijo David al filisteo, palabras que se han, ¿verdad?, repetido tantas ocasiones. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David va con esa seguridad de que va a matar a ese hombre. ¿Saben por qué? No porque Goliat había durante 40 días ofendido a Israel o a Saúl y ahora lo estaba ofendiendo a él. No. David dice, tú puedes hablar y decir de Israel todo lo que tú quieras. Y de Saúl todo lo que tú quieras y de mí lo que tú quieras. Pero tú sabes por qué te voy a cortar la cabeza. Porque tú has provocado a mi Dios. Y el celo que yo tengo por la persona de mi Dios es demasiado grande para yo quedarme tranquilo. Me voy a enfrentar a ti. No importa que tú tengas una jabalina gigante y una espada gigante, yo me voy a enfrentar a ti porque tú has provocado a mi Dios y lo has blasfemado. Este hombre está dispuesto a que si moría, moría. Pero el celo hacia la persona de su Señor que lo había librado tantas veces de las fieras, ese celo lo llevaba a enfrentar el peligro confiando en el Señor. Y él dice, tú has ofendido, tú has provocado al Señor, a Jehová. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y yo digo, gloria al Señor, porque cuando nosotros confiamos y decimos, no, es que yo no me puedo quedar tranquilo porque no es a mí que me han ofendido, es al Señor. Cuando andamos con ese principio, hermanos, podemos hablar seguro, podemos confiar que la victoria será nuestra en cualquier situación, porque dependemos de Él, defendemos su causa, la causa suya, su persona. Y alguien dirá, pero Dios no necesita que lo defiendan. Claro, si lo ves así, sí. Pero si tú no muestras celo por Él y por lo que es suyo, si tú no amas lo que es suyo, ¿qué discípulo eres tú de Él? Él hace las grandes maravillas a través de nosotros. Él hace crecer su pueblo a través de la predicación. Él santifica a su pueblo a través de la iglesia, a través de la predicación y a través de cada intervención de los hermanos. La iglesia crece a través de lo que cada uno de nosotros hace como hijos de Dios. Así que el celo debe ser manifestado. O sea, allí David mostró un gran celo y Dios le dio la victoria sobre el enemigo. Fíjese cómo en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 19, el Señor defiende la idea de que hay que ser celoso por la palabra. Y Él dice, yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí está hablando la iglesia, ¿usted sabe a cuál? De la Odisea. La iglesia que Él censuró con más fuerza. ¿Saben por qué? Porque esa era una iglesia tolerante, que le daba lo mismo, una cosa como la otra. No era ni tibio no era ni frío ni caliente, era tibio. Quizás una descripción de lo que es una persona que no se busca problemas, un tolerante, uno que es amigo de todo el mundo. La verdad es que quisiéramos ser amigos de todo el mundo, pero un cristiano que tenga convicciones y que tenga celo por la palabra de Dios no va a ser bien visto por la gran mayoría. No es verdad que va a ser popular.
Si quiere popularidad, el mundo la ofrece. Pero el que tiene celo por la palabra de Dios en este mundo no será popular. Sé pues celoso. Cuando escribe a Filadelfia, a esa iglesia, él le dice lo siguiente, los versos 8 y 10. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Estaba diciendo, tú has sido una iglesia celosa de mi palabra. Y por eso, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dios espera de ti que tú seas celoso de su palabra, hermano. Y Él lo aprueba. Él dice, por cuanto tú has guardado y has defendido mi palabra en un mundo cuando eso le puede costar, te puede costar mucho. Por eso yo te voy a guardar a ti. Esa promesa está dicha a cada creyente, hermano. Hay una recompensa tanto aquí en esta tierra como en la venidera para aquellos que tienen un celo vivo por la palabra de Dios. Por la palabra del Señor. Fíjese que aquí no se habla de por lo que tú te sueñes, por lo que tú te imagines que Dios quiere para tu vida, por lo que tú le estás orando a Dios que Él haga en tu vida. No, el celo no es por esas cosas. El celo es por la palabra del Señor. No es por tu opinión, es por lo que Dios ya ha dicho. A Éfeso, ahí mismo en el libro de Apocalipsis, le dice lo mismo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Óigame bien. El Señor está, digamos, alabando a Éfeso por la actitud de que no podía soportar a los malos. Y los malos aquí son los falsos maestros. Y dice que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Óigame, la iglesia de Éfeso era una iglesia de batalla, una iglesia que enfrentaba, una iglesia que no se quedaba tranquila cuando venían falsos apóstoles a enseñar una palabra que no estaba conforme a lo revelado. Y el Señor aprueba esa conducta y le dice, yo conozco esto de ti y tú has sido celoso y tú no has soportado que los malos, estos que enseñan falsas palabras, prevalezcan, sino que tú te has levantado y por eso has sufrido y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Él lo censura, el Señor lo censura porque habían perdido su primer amor. Pero tenían cosas las cuales el Señor alaba. Y una de ellas era que eran celosos de la palabra. ¿Y saben qué también? Que aborrecían las obras de los nicolaítas, que era una doctrina que permitía la idolatría, la fornicación, la cantidad de herejías. Y los hermanos aborrecían esto. Por tanto, Dios alaba cuando
nosotros celamos la sana doctrina. Que la iglesia se honre lo que es sana doctrina. Que nosotros no permitamos herejías. Y que no admitamos cosas de hombres, enseñanzas de hombres como si fueran mandamientos de Dios. El Señor aprueba esto por el celo que nos da el obedecer a la palabra del Señor. Casi voy a concluir, hermanos. Quiero decir que el celo por la palabra de Dios no nos puede llevar a nosotros a huir. Porque cuando nosotros vemos que los impíos no guardan la palabra de Dios, ¿cuál es una de las quizás actitudes que tomamos a veces? Retirarnos y decir, ay no, yo no me voy a enfrentar a esta gente, yo no me voy a reunir con estas personas. Yo me voy a retirar. Yo no me voy a juntar en la cancha con ese grupo de personas que lo que hablan es cosas contra Dios. La actitud normal de nosotros es como, déjame ir, déjame apartarme de este grupo y para no enfrentarlos, para no buscarme discusiones. No nos hemos encontrado todos nosotros con personas que lo que quieren es disputar para, ¿verdad?, blasfemar el nombre de Dios. Y nos traen preguntas necias. No nos hemos encontrado con esas personas. Claro, todos nosotros, o la mayoría, se ha encontrado esa situación. ¿Cuál es la solución ahí? Es decir, bueno, este es un caso perdido, me voy y no me junto con esa persona ni hablo. Esa no es la actitud que la Biblia nos enseña, sino enfrentarlos, confiando en el poder de la palabra, como decía la alabanza, en el poder de la palabra. Así como David enfrentó a Goliat que había provocado a Dios, nosotros tenemos que enfrentarnos a esos elementos, a esos individuos que son usados por Satanás para blasfemar la palabra de Dios. Hay un caso en la Biblia cuando uno de los profetas, digamos, más famosos, luego de una gran victoria y después de manifestar que él estaba celoso porque el pueblo de Israel no guardaba la palabra de Dios, el hombre se escondió. Y hablo de Elías, el profeta Elías. Dice, y no voy a leer toda la historia, pero ustedes saben que él mató 450 profetas de Baal, los degolló. Después que se hizo la competencia aquella de que los profetas de Baal pensaban que podían hacer que el buey fuera quemado, haciendo descender fuego del cielo, no pudieron hacer nada. Clamaron a Baal y no pudieron hacer nada. Y Elías, con solamente una oración, clamó al Señor. Y entonces se produjo aquel hecho glorioso. Y Elías degolló a esos 450 profetas. Jezabel lo mandó a matar. Y él se fue y se escondió. Y después de eso, el Señor él está en una cueva, Elías, y el Señor lo visita y le habla. Y dice la Biblia que cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto
Señor, me sentí tan celoso porque tú has dado tu palabra a este pueblo y lo has amado, pero ellos no guardan tu palabra, Señor. Entonces yo lo que hice fue que me separé de ellos y me escondí aquí. Y entonces dice, ellos han derribado tus altares, Señor, y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y entonces le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Mis amados, Dios está diciendo, aquí tú no haces nada, escondiéndote. Tú tienes celo por mí, por el pacto que yo he dado. Ve allí y haz esto y esto y aquello. Manifiéstate a ese pueblo con mi sello, con mi autoridad. No, hermano, no nos podemos esconder cuando la gente blasfema contra Dios. No podemos huir. Nosotros somos los soldados de Dios aquí. Somos siervos, somos soldados y no podemos correr. La victoria tampoco es nuestra, sino de Dios. La batalla es de Él. Y aquí se lo está Él demostrando a Elías y le dice, tú dices que estás solo. Yo tengo 7,000 que no han doblado su rodilla. No creas que estás solo. Además, mira lo que vas a hacer. Y ellos van a ser reyes y uno va a matar a tantos y a tantos. Yo tengo todo bajo control, Elías. Como lo tiene nuestro Señor de nuestras vidas cada día. Nosotros lo que tenemos que hacer es andar confiando en el Señor, saber que de Él es la victoria, hacer el trabajo nuestro como soldados. Dejémoslo a Él que obre, pero no corramos. No corramos, hermanos, por ninguna razón en esta vida corramos. No corramos de nuestro ministerio. No corramos de la posición que Dios nos ha puesto. Tenemos que ejercer aquello que Dios nos ha encomendado, esa misión. No nos escondamos. Amén. Pablo, cuando describe a el obrero de Dios, principalmente el pastor, le dice a Tito, entre muchas otras cosas que deben ser las características de un hombre de Dios, le dice que debe ser retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque, dice Pablo, hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales, dice Pablo, es preciso tapar la boca. Oiga, qué palabra, qué frase utiliza el apóstol. Dice, no puede huir. El hombre de Dios tiene que taparle la boca a aquel que habla falsedades. Para los que quieran ser tolerantes, oigan lo que Pablo dice. Usted no está llamado a tolerar aquello que es falso. Usted tiene que taparle la boca ¿con qué? Con el argumento de la palabra de Dios. Judas escribe y dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros
acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que, atención, contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le dice? Que el celo que nosotros debemos tener por la palabra debe llevarnos a contender ardientemente, y esto es una lucha a muerte, en el campo de lo intelectual, en el campo de la fe. Contender, argumentar, redarguir, confrontar. Como dice Pablo cuando le escribe a los Corintios, llevando cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Toda filosofía, todo argumento vano. No, hermanos, nuestro celo por la palabra de Dios no nos puede ocultar, nos debe hacer llegar al ring, a la pelea, al lugar de batalla. Para eso debemos formarnos e instruirnos cada día en la palabra de Dios y amarla. Yo invito a los hombres y mujeres de esta congregación a cada día ser más dispuestos para prepararse, porque dice la Biblia que el obrero de Dios, el hombre de Dios tiene que ser un obrero bien preparado, que no tenga de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad, que tape la boca, pero que no huya. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y así vamos concluyendo. Este texto que Pablo le escribe a Timoteo le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, de lo bueno, perdón, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y le dice: estos son réprobos en cuanto a la fe, estos resisten la verdad, pero no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. Y de todos ellos me ha librado el Señor. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de la fe que es en Cristo Jesús. Miren, el mensaje cuál es acá, es: siempre va a haber hombres engañadores, siempre va a haber hombres falsos, impíos. Prepárate tú en la escritura para que enfrente a esos hombres. Ten celo, cuando tú veas esas cosas, ten celo por la palabra de Dios y no lo permitas. Expónlo, revélalo, revela su maldad a través de la exposición de la palabra. Penúltimo, le dice igualmente: te encarezco, 2 Timoteo 4, de verso 1 al 5, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Oigan bien, te encarezco, te estoy dando un mandamiento imperativo.
Es como una notificación que te estoy enviando, Timoteo. Tienes que insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estos son características del hombre y la mujer celosa de la palabra. No se quedan tranquilos, sino que ellos van a exhortar, van a predicar, van a reprender, a amonestar y a redarguir. Juan, el apóstol del amor, quizás de Juan usted no esperaba que fuera tan duro también, porque Juan es como visto en la palabra, así, amémonos unos a otros, hermanos. Siempre Juan está diciendo, ahí se manifiesta el amor de Dios, cuando nos amamos unos a otros. Pudiéramos ver un perfil de un hombre que toleraba, pero no es así. Juan dice, en 2 de Juan 1, 7 al 11, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y un anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Wow, Juan, ¿y dónde está el amor tuyo? Mi amor permanece, pero no voy a apoyar a los falsos engañadores, dice Juan. Mi celo es por la palabra del Señor. Y si lo amo verdaderamente, entonces lo voy a confrontar con la palabra. ¿Sí? Y por último, citemos a Pedro. Pedro en su primera carta, la cual vamos a iniciar estudiando, no este martes, sino el después, el de arriba, dice en el verso 14 y 15 de esta carta, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, escuche, nadie os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo que debemos estar nosotros? ¿Cómo? Preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa. ¿Defensa de qué? ¿De nuestra persona? No. Defensa de la razón que tenemos para manifestar esta esperanza. Esperanza en Dios. ¿Por qué espero en Dios? Porque Él es fiel. Porque Él es verdadero. Porque Él es la vida eterna. Porque no hay rey sino Él. Presenta tu argumento ante este mundo. Porque no hay nadie que tenga más argumento para persuadir a un alma en tinieblas que un cristiano. Eres tú el que tiene argumento para decirle al hombre, mira, esta vida es corta y la filosofía no te da respuesta, la ciencia no te da respuesta, porque ellos mismos andan especulando e investigando. Ya Dios sí dio la respuesta de lo que va a pasar después que tú partas de este mundo. Dios tiene una respuesta clara de tu condición presente y de la que sería tu condición futura. Nosotros sí tenemos argumentos, pero a veces preferimos el argumento de la ciencia o de la filosofía para ayudarnos a exponer nuestro discurso.
Y no necesitamos eso. La palabra de Dios es sumamente pura, poderosa. Y debemos comenzar a usarla con muchísimo más fuerza, con más fe en ella, en lo que ella va a hacer. Porque Dios va a obrar por medio de su palabra. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y ya el próximo domingo, si el Señor lo permite, terminamos con esta serie. No se lo pierdan.